Hola, ¿qué tal? En el video de hoy, perdón, vamos a hablar acerca de la farmacología. En este caso, del tracto o del tubo como tal, digestivo, o también conocido como sistema gastrointestinal. Primero empecemos hablando un poquito del funcionamiento normal, ¿ya? ¿Quiénes se encargan de segregar ácido clorhídrico en el estómago? Bueno, creo que todos lo saben, las células parietales, ¿verdad? Son las que se encargan de segregar ácido clorhídrico, ¿no? También llamadas células oxínticas, ¿no? Entonces, células parietales o células oxínticas son las encargadas de la segregación de ácido clorhídrico. Acá podemos ver cómo es que las células, como tal, indicábamos parietales, van a segregar ácido clorhídrico. Pero estas células parietales segregan ácido clorhídrico en base a un estímulo. En este caso hablaríamos de tres estímulos principales. Uno es la gastrina, dos es la acetilcolina y tres la histamina. La histamina está usualmente liberada por mastocitos. Esta también se presenta en procesos alérgicos. La acetilcolina por terminaciones nerviosas específicamente, ¿verdad? Terminaciones vagales. Y la gastrina está liberada por otro tipo de células, ¿verdad? En este caso, las células que se encuentran en el fundus del estómago, ¿no? Son las que como tal liberan gastrina, ¿no? Acá ponemos células del fondo como tal, ¿no? Entonces, esto sería importante con respecto a las células parietales, ¿verdad? Entonces, las células parietales oxínticas son aquellas que se encargan de segregar cosa ácido clorhídrico. Estas se segregan por medio de la estimulación por tres ligandos, en este caso, ¿no? Que sería la histamina, que es una secreción de los mastocitos, que son células que se encuentran en procesos alérgicos y se encargan de desanular para dar lugar a este proceso de migración o quimiotaxis, pero eso ya son procesos alérgicos, sino que la histamina, en este caso, hablamos de la de tipo H2, porque hay de tipo H1 y H3. Entonces, la de H2 específicamente es la que se va a encargar de la segregación de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, acá podemos no leche. La acetilcolina que se encuentra en las terminaciones vagales como tal, ¿no? Y la gastrina que está mediada por las células que se encuentran en el fondo gástrico, ¿no? Esos son los estímulos y es la función usual de la célula parietal. Y justamente hay mayor segregación como tal del ácido clorhídrico en periodos de comida, ¿no? Ahora primero hablemos de los antiácidos, ¿no? O de la farmacología como tal. Los antiácidos son fármacos que se encargan de disminuir o formar un o como tal formar una masa acuosa, ¿verdad? Entonces, los antiácidos no son más que fármacos que se encargan de neutralizar como tal el ácido, ¿no? Por eso son anti en contra el ácido, ¿verdad? En este caso hablaríamos del ácido clorhídrico como tal, ¿no? Entonces, los antiácidos, como son o van en contra de los ácidos, tienen que ser bases débiles. Entonces, tiene una función básica o alcalina, ¿verdad? Tienen menor eficacia en comparación con otros. En este caso hablamos de los antiácidos y de las IVPs, ¿no? Porque hablamos solamente de la disminución de la segregación o neutralizar como tal el ácido clorhídrico, ¿no? En este caso hablamos de una célula pretal que sería esta, ¿no? Y esta es la segregación del ácido clorhídrico, ¿no? Y pues bueno, tenemos que ver a qué nivel actuaría, en este caso los antiácidos, las IVPs, que son los inhibidores de protones, y los anti-H2, ¿no? Para empezar, tengamos en cuenta que para que se segregue como tal ácido clorhídrico, tendría que estar medida por qué? Por la bomba de protones, potasio, ATP, ASA, ¿verdad? Para que permita la salida de qué? De ácido clorhídrico, ¿a dónde? Al lumen, ¿no? Es importante mencionar esto. Entonces, ¿dónde actúan los antiácidos? Una vez ya segregado, o estos solamente actúan a nivel tardío, porque una vez ya segregado todo el ácido clorhídrico al lumen como tal de todo el tracto gastrointestinal, que es este, ¿qué es lo que va a pasar?
ya se segregó ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? De que el antiácido va a llegar y va a formar una solución acuosa, como hablamos acá, ¿no? Entonces forma una solución, en este caso, ¿qué cosa? Acuosa. O sea, va a convertir todo ese contenido ácido que se encuentra en el estómago, que ya se ha agregado por estimulación neo- neuronal, o estomacal, o intestinal, porque esos son los pasos, ¿no? O los factores que estimulan la segregación de ácido clorhídrico. Ya se formó como tal el ácido clorhídrico, entonces el antiácido solamente actúa a nivel del ácido clorhídrico que se agregó, neutralizándolo, ¿verdad? Es por eso que estos antiácidos tienen la función de neutralizar el HCl ya segregado. O sea, actúan sobre lo que ya se ha segregado. Por ende, su administración debe darse después de las comidas. Y acá está, ¿no? Se consume después de las comidas. Una hora después de una dosis de aproximadamente 156 equivalentes que va a inhibir los 45 equivalentes que usualmente se libera de ácido clorhídrico por hora. Acá hacemos solución con esto, de que este es el estómago. ¿Ya? Esta es una célula. Acá vemos cómo esta célula segrega, en este caso ácido clorhídrico, ¿verdad? Que es el HCl. HCl. En una hora aproximadamente llenaría en total de 45 equivalentes, ¿no? Entonces, en una hora que ya pasó después de haber consumido alimentos, encontraríamos más o menos un rango de 45 a 50 equivalentes aproximadamente. Pero esto va a estar neutralizado por el antiácido que en aproximadamente cuantías de 156 equivalentes daría razón a que neutralice más que por completo, la concentración de ácido clorhídrico que vamos a encontrar en el lumen del estómago, ¿no? Entonces eso tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que vamos a encontrar varios tipos de antiácidos, y eso cabe mencionarlo, ¿no? Y eso creo que es importante. Ay, perdón, creo que se fue. Ya. Encontramos gran parte de antiácidos, ¿verdad? Encontramos más o menos 4 tipos de antiácidos. Uno de esos va a ser el bicarbonato de sodio, que es este, ¿no? El bicarbonato de sodio. Entonces hablemos acá y coloquemos acá específicamente. Vamos a borrar todo ya. Ya. Encontramos acá específicamente el primer antiácido, que en este caso sería el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, al mezclarse con el HCl, en este caso que es el ácido clorhídrico que es producto de las células parietales y o oxínticas, ¿qué es lo que va a pasar? De que va a dar lugar a dos sustancias. Uno va a ser el cloruro de sodio y otro va a ser eh, el CO2. ¿Ya? Entonces, el bicarbonato sódico o de sodio va a dar lugar, se va a mezclar con el ácido clorhídrico, va a dar lugar a la presencia de cloruro de sodio y al CO2. El CO2 es un gas, por ende, estos pacientes tienden a tener aerofagia o tienden a hincharse como tal, ¿no? Porque hay una concentración mayor a la normal de gases dentro del estómago, por ende, el paciente, ¿qué hace? Se hincha, coma, eructa, coma, también presenta aerofagia, ¿no? Normal, porque se concentra en mayores cuantías la cantidad de lo que es dióxido de carbono. Ahora también tenemos lo que sería en este caso el, el cloruro sódico, o también llamado sal. Como creo que por bases fisiológicas tenemos en cuenta que la ósmosis está mediado por el sodio, ¿no? Entonces el cloruro de sodio va a mover grandes cantidades de agua. Es por ende que usualmente estos antiácidos van de la mano con aumento de agua, lo que podría dar lugar a, ¿qué creen ustedes? Edemas, insuficiencia cardíaca congestiva e también algún tipo de
insuficiencia renal, ¿no? Entonces tengamos bastante en cuenta de a quién suministramos ese tipo de antiácidos como tal, ¿no? El siguiente fármaco del cual vamos a hablar va a ser el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, al igual que el bicarbonato de sodio, es un antiácido, pero a comparación de esta, al momento de interaccionar con el ácido clorhídrico, que dijimos que era esencial porque este no actuaba inhibiendo nada, simplemente interactuaba con el ácido clorhídrico para la formación de una masa acuosa, una solución acuosa de tendencia alcalina, este nos va a dar lugar al cloruro de calcio y el CO2, ¿no? Carbonato, CO2. Carbón, dióxido de carbono, carbonato CO2 y cloruro de calcio, ¿verdad? El cloruro de calcio en grandes cantidades va a presentarse una hipercalcemia y con el CO2 se va a presentar una retención de gases, ¿no? Es importante mencionar esto también, ¿no? Entonces, hablamos del primer medicamento que era bicarbonato de sodio, en el cual había retención de líquidos y de gases porque se formaban como compuestos secundarios lo que era el carbonato, el cloruro de sodio y el dióxido de carbono. Y en cuanto al carbonato de calcio, había retención de dióxido de carbono como tan y también la retención de cloruro de calcio. Ahora tenemos dos otros antiácidos que en este caso son mucho más conocidos, que sería el hidróxido de aluminio y de magnesio. ¿Ya? Estos son otros dos antiácidos también conocidos. Pero a diferencia de los anteriores que hemos hablado, va a provocar que se formen como tal agua, ¿ya? Va a provocar que simplemente se forme agua, ya una solución acuosa, ¿no? No va a haber formación de dióxido de carbono en el caso de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Eso tengamos en cuenta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De que como ustedes manejan el magnesio, va a provocar en gran parte de los casos diarrea y el aluminio va a provocar estreñimiento, ¿ya? O sea, son buenos antiácidos, pero uno provoca diarrea, en este caso el magnesio, y otro provoca el estreñimiento. Es por ende que usualmente las corporativas farmacéuticas las venden en conjunto, así aliviando los caracteres diarreicos y los caracteres de estreñimiento que van a provocar, ¿no? Es importante mencionar esto. Al igual que los anteriores, deberíamos de evaluar si es que estos pacientes los deberíamos de dar bueno, o ciertos fármacos deberíamos darlos en pacientes con un tipo de insuficiencia renal, ya sea una IRA o una IRC, ¿no? O sea, una insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda, sobre todo si pensamos dar este medicamento a largo plazo, cosa que hoy por hoy no se usa demasiado, pero si queremos una respuesta rápida y sin necesidad de ayuno, aplicamos esta, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que estos antiácidos se presentan una cantidad de más o menos 156.000 equivalentes para poder amortiguar más o menos lo que sería la cantidad de ácido clorhídrico que se libera por hora, ¿no? Entonces ya, tengamos en cuenta esto, entonces son 4 aproximadamente: el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el dióxido de aluminio, el magnesio, ¿no? Estos dos últimos no provocan la distensión porque no va a dar lugar a los gases. Siguiente, hablamos de los antagonistas de tipo H2. Indicamos de que otra forma de que nosotros inhibamos la segregación de ácido clorhídrico, que es esto, sería que la célula haga lo siguiente, ¿verdad? Indicamos de que acá se encontrarán más o menos las bombas de ¿qué? De H, de protón, potasio, ATP, ASA, ¿verdad? Entonces, estas bombas de protón, potasio, ATP, ASA van a permitir la salida de, ¿qué creen ustedes? De cloro de dióxido de HCl, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta esto, este es el lumen.
¿Ya? Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Eh, el primero indicamos que el antiácido actuaba a nivel de ya del ácido clorhídrico que ha sido secretado, ¿no? Aquí actúa más o menos los antiácidos, ¿no? En este caso los antagonistas tipo H2 van a encargarse como tal de inhibir, ¿no? Lo que sería los receptores que se encuentran ligados a los H2, ¿no? Entonces sería una forma más o menos de que se deje de segregar como tal la bomba potasio TPasa, pero hay otras bombas sodio potasio, pero protón potasio TPasa que están tal vez estimuladas por gastrina o por ACH, ¿no? Entonces no es muy eficaz que digamos, ¿no? Dentro de esta vamos a poder encontrar a la cimetidina, a la ranitidina, a la famotidina, a la nisatidina, ¿verdad? Es importante, ¿no? Estamos teniendo unas dosis de 150 mg aproximadamente, ¿no? ¿Verdad? Esto cabe mencionar. Algo importante acá mencionar es de que usualmente el uso de los dos antagonistas no es tan eficaz, es por ende que estos se los otorga o se los proporciona a los pacientes de forma nocturna debido a que en la noche hace que gran parte del ácido clorhídrico que se segrega de forma basal disminuya a cantidades casi incuantificables, ¿no? O sea, entonces aplicamos la siguiente terapia, ¿no? De día usualmente damos las IVPs y de noche para mantener controlando y para controlar como tal la segregación de ácido clorhídrico que podría dar lugar al agravante de algún tipo de úlcera péptica. Deberíamos ser los anti H2, ¿verdad? Sería también importante mencionarle, ¿verdad? Algo importante también aquí es de que inhibe la gastrina y el estímulo vagal ACH. ¿A qué nos referimos esto? De que tengamos en cuenta, y creo que no lo mencioné hace rato, es de que hay unas células aledañas a las parietales que se llaman las células enterocromáfines, ¿no? Estas células enterocromáfines como tal se van a encargar o se unen como tal a la gastrina, ¿ya? Acá tenemos receptores para qué? Para la gastrina, ¿ya? Según acá la gastrina es una célula enterocromáfine, ¿ya? Tengamos en cuenta esto, ¿ya? Entonces, la célula enterocromáfine se va a unir a la gastrina en este caso, y esta gastrina que actúa con la célula enterocromáfine va a darnos como resultado a la segregación de qué creen ustedes, de H2, ¿no? O en este caso histamina, que recién va a interactuar con qué creen ustedes, con las células parietales, lo que va a dar recién a la segregación de ácido clorhídrico. Es por ende que si nosotros inhibimos como tal estos receptores de tipo H2, también inhibiríamos de forma indirecta a la de la gastrina y a la estimulación vagal como por consecuencia también de la segregación como tal de H2 por parte de las ACHs, ¿no? Tengamos en cuenta que simplemente se da de un 60 a 70% de inhibición total. Es por ende que no es muy eficaz en comparación del 98 al 95% que se puede dar por algún tipo de IVP, ¿no? Entonces da un mayor 25% en caso de un IVP, ¿no? Entonces, en este caso hablaremos de un 60 a 70, comenzamos en caso de un anti-H2. ¿No? Es importante mencionar esto, ¿no? Y entre sus contraindicaciones podríamos encontrar que el paciente va a presentar estreñimiento, dolor articular, fatiga, cefalea, y en algunos casos también va a presentar confusión, ¿no? Y acá hablamos de algo importante, de que la simetina va a inhibir los receptores de andrógenos, lo que va a dar lugar a que los pacientes presenten morfología femenina y en caso de que sean las pacientes, presenten galactorrea, ¿no? Entonces, simetina, disfunción eréctil, que está por acá, ginecomastia, que está por acá, que está presente en qué? En varones. Y galactorrea, que está presente en mujeres. En cuanto a la excreción, va a ser renal y va a ser hepática. Es por ende que debe de obviarse en pacientes que presentan algún tipo de insuficiencia, ya sea hepática o ya sea renal como tal. Ahora hablemos de las IBPs, ¿no? IBPs, que no son más que los inhibidores de la bomba de protón potasio ATPasa, ¿no? O como lo llaman los amigos, inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Estos inhibidores son específicos y acá vamos a nuestro pequeño gráfico para que empecemos a entender. Indicamos que los anti-H2
inhibían como tal los receptores, ya sea de gastrina, anti-H2 y los de ACH, ¿verdad? Los antiácidos inhibían como tal ya la segregación dada, ¿no? Acá colocamos antiácidos. Acá damos lugar, acá colocamos a los anti-H2, ¿no? Y acá vamos a colocar a las bombas, ¿no? Si un lugar, o bueno, o si los anti-H2 inhiben a los receptores colinérgicos ACH, a la gastrina, o tal vez a los mismos, a la misma histamina de clase 2, los antiácidos inhiben como tal al ácido clínico ya segregado, que inhibe las IVPs, como su mismo nombre indica, que se encuentra en la porción apical bueno, como su mismo nombre indica, estos van a inhibir a las bombas que se encuentran en la porción apical lateral. ¿De qué? De la célula parietal. O sea, una vez que llega un estímulo, estas bombas, o bueno, dentro de las células se empieza a formar protón, ¿no? El protón se empieza a formar. Entonces, este protón quiere salir por la bomba protón potasio TPasa, ¿no? Porque ya se formó el protón dentro de la célula. ¿Pero qué es lo que pasa qué es lo que pasa? Que la IVP llega a esta bomba y la inhibe. Y por más que haya un estímulo, no se va a liberar ácido clorhídrico. En este caso no ácido clorhídrico, sino no se va a liberar como tal los protones. Eso es importante mencionarlo, ¿eh? Entonces, son inhibidores específicos de la bomba de protones, o también conocido como protón potasio TPasa, presentes en las células parietales u oxínticas. Es propio saber el otro nombre, porque también creo que llegaría a ser necesario, ¿no?, en algún examen donde tal vez te quieran poner ese nombre, ¿no? Son las más específicas con respecto a las anti-H2 y a los antiácidos. O sea que si tú tienes que dar un antiácido, un H2, un anti-H2, un IVP, de cajón da el IVP, porque es mucho más específico que este y que este. El antiácido es de corta duración. El anti-H2 te abarca entre un 60-70%. En cambio, este IVP te abarca más del 95%. Entonces, te abarca más del 95% aproximadamente del total de secreción del HCl, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto. Entonces, son las más específicas o eficaces con respecto a las anti-H2 y a los antiácidos. Tenemos 5 presentaciones: el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, el pantoprazol y por último tenemos el dexlasoprazol, ¿no? Dexlasoprazol, pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. El esomeprazol y el pantoprazol también pueden darse por vía parenteral. Estos poseen una cápsula que resiste al pH ácido del lumen gástrico y una porción interna lábil que cubre esta misma. ¿A qué hacemos ilusión? O sea que los que se dan por vía oral, que es esta cápsula que digamos, tiene una porción activa lábil dentro, ¿ya? ¿Qué es la porción activa? ¿Qué es en sí? Ponte, ¿qué es el omeprazol? Lo que está dentro es el omeprazol. Y lo que recubre no es más que los antiácidos que se encargan de amortiguar o resistir como tal. Es como si fuese una nave o un carro, ¿ya? Es un carro, ¿ya? Este carrito te lleva dentro a ti. Ya, ese eres tú. Te lleva dentro a ti. Pero este carro, pero tú quieres llegar, ponte a trabajar, ¿ya? Tú quieres llegar a trabajar y el único lugar... Y tú quieres entrar a tu puesto de trabajo, ¿ya? Pero para eso tienes que pasar la trocha. Trocha, ¿ya? Y está lleno, no sé, ponte de un suelo o un camino muy abrupto, ¿ya? Entonces, tú para llegar a tu puesto de trabajo y poder ingresar y realizar tu trabajo, que es indispensable, lo que tienes que hacer es ir en carro. Porque si vas a pie, primero no llegas. Porque en el camino encuentras de todo. Hay animales, en los escaluros es de todo.
Entonces vas a un carro, ¿ya? El carro ya se mata, pero te deja. Tú llegas, ingresas a su trabajo y cumples tu función. Eso pasa con las IVPs. Que el carro que lo transporta y hace que no se desintegre como tal en el ciclo hídrico, porque tiene que absorberse en el intestino delgado. Absor, intestino delgado. Entonces, esa cápsula que cubre como tal, y mencionamos que era esto, no es más que los antiácidos, hidróxido de aluminio y óxido de magnesio, ¿no? Entonces, el omeprazol es este. Y todo el crédito es el hidróxido de aluminio y el óxido de magnesio, que se encarga de amortiguar todo el tracto desde el esófago, ¿ya? Desde el esófago hasta el píloro, ¿ya? En el píloro, ya una vez en el píloro, tú te sales, ¿ya? En este caso el omeprazol se sale y se absorbe recién en el intestino delgado, ¿ya? Es por eso que indicamos esto. De que tiene una cápsula que la protege, que en este caso es el hidróxido de aluminio y el magnesio, que son antiácidos, y que la porción lábil activa es en el centro, que es el omeprazol, y que solo se activa en el intestino delgado. Entonces, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, transportan como tal o son el carro, y el omeprazol se encuentra dentro, que es el pasajero, para llegar al intestino delgado para su absorción y su funcionamiento. Al ya pasar por el lumen gástrico, el lumen intestinal se disuelve al ser un medicamento lipofílico. O sea que al ser una sustancia lipofílica, atraviesa la membrana con gran facilidad. La vida media de usualmente estos IVPs es corta. Y acá está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que su tiempo de acción es largo. Aproximadamente de 24 horas. O sea que su vida media plasmática es corta, pero su acción dentro de las células parietales es de 24 horas. ¿Ya? Es importante saber eso, es interesante como tal. Es por eso que se da usualmente cada 24 horas. Pero ya si hablamos de un tratamiento para H. pylori, ya le damos cada 12 horas, pues, ¿no? Porque es un caso un poco más complicado. Pero igual si es 12 horas, es dos veces, dos tomas al día, ¿no? Su administración tiene que ser una hora antes de los alimentos para mayor eficacia. Como indiqué anteriormente, o creo que me indiqué, los antiácidos son los únicos que se administran después de comer. Los anti-H2 y las IVPs antes de comer, por lo menos una hora. Si no, no. También hay presentación parenteral, como el esomeprazol indicamos anteriormente y el pantoprazol, que es eficaz, se absorbe rápido, tiene una biodisponibilidad del 100%, pero su vida media es corta. Es por eso que tienen que tenemos que darle cada 6 horas, ¿no? Por lo que no es muy recomendable, pero es mucho más eficaz. No modificar su dosis en insuficiencias hepáticas o renales, ¿no? Entonces eso es en cuanto a las IVPs. Ahora hablemos de los famosos protectores gástricos, ¿no? Para que tú puedas considerar un protector gástrico, paso número 1, tiene que fabricar moco. Paso número 2, tiene que fabricar ay, no escribe. Bicarbonato, que bicarbon, que es un amortiguador. Y número 3, tiene que aumentar el flujo. ¿Para qué creen ustedes? Para que se dé esto, pues, porque si aumenta el flujo, aumenta el bicarbonato, y si aumenta el flujo, también aumenta el moco. ¿Por qué? Porque cualquier glándula se está estimulada por el parasimpático, y para que el parasimpático, bueno, no me estoy dejando entender. Para que haya moco y bicarbonato, tiene que haber mayor cantidad de flujo. Porque si yo tengo mayor cantidad de flujo y estoy vasodilatado, va a viajar más sangre, obviamente, en dirección lineal o con una viaje lineal. Al tener un flujo lineal o como tal un flujo vasto de sangre, voy a dar mayor suministro a las glándulas para que se agregue no solo moco, sino también bicarbonato. O sea que las glándulas por eso dependen del parasimpático, porque el parasimpático vasodilata, y si vasodilata da más sangre, y si da más sangre da mayor función a las glándulas y a
a las glándulas que van a segregar moco y bicarbonato. Entonces, el sucralfato es uno de estos protectores gástricos, ¿no? Pero aparte de esto, al interaccionar con el agua o líquidos ácidos, forma una sustancia viscosa que se une a la úlcera por 6 horas, de ahí su eliminación 4 veces al día. Entonces, el sucralfato, una vez dentro ya del estómago, primero va a provocar que se forme este moco, esta sustancia viscosa que es moco como tal. Indicamos que se forma obviamente por el aumento de flujo sanguíneo para que se forme o para que haya una hiperactividad de las glándulas y se forme esta cantidad de moco y forme como un tapón mucoso, una sustancia viscosa que se une a la úlcera por 6 horas. Y si por 6 horas se une y queremos que cubra las 24 horas del día, ¿cuántas dosis debo dar? 6 por cuánto da 24. 6 por 4. Entonces debo dar 4 veces día. ¿No? Entonces es importante. Usualmente las dosis van desde 1 gramo, ¿no? 1 gramo aproximadamente. Y usualmente prevenimos hemorragias de tracto gástrico superior en pacientes céntricos por zona nasogástrica, ¿no? También indicamos de que entre sus efectos adversos podría estar tal vez el estreñimiento, ¿no? Y pacientes con disfunción reduce su dosificación excepto en las IVPs. El misoprostol, que es un análogo de la PGE, de una prostaglandina, en este caso la PGE2, usado para el tratamiento de úlcera por aspirina, que usualmente para tratar úlcera por aspirina se usa las IVPs, ¿no? Pero también usamos el misoprostol para algún tipo de úlceras, ¿verdad? Porque también es un protector gástrico. Pero hoy por hoy no se usa mucho debido a que requiere dosis múltiples y esos efectos colaterales. Un efecto secundario, por ejemplo, va a ser la contracción aumentada del músculo liso uterino, que podría dar lugar a abortos involuntarios o voluntarios, dependemos. Por eso, ¿no? Es importante mencionar que hoy en día se usa más el misoprostol por los efectos adversos que por lo que usualmente o primordialmente se debería usar, que es la protección contra úlceras gástricas, ¿no? Algo que me faltó mencionar en cuanto a esto sería que los antiácidos usualmente se utilizan en pacientes que presentan algún tipo de úlcera, ¿no? O algún tipo de reflujo gastroesofágico, alguna enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Es importante mencionar esto. En cuanto a los antagonistas de tipo H2, también hablamos de la úlcera, de la dispepsia, ¿no? Ulcerosa, de la úlcera por aspirina, pero luego veremos de que acá se requiere más las IVPs, sobre todo, y sobre también el misoprostol, ¿no? También para una enfermedad de reflujo gastroesofágica, ¿verdad? Para todo eso se usa. También para prevención de hemorragias por gastritis, por estrés, ¿no? Ah, no quiere pasar. Pam, pam, pam. Ya. Entonces indicamos que era para hemorragias, úlceras, dispepsia úlceras también. Y para algún tipo de úlcera por aspirina, pero usualmente sobre esto se usan las IVPs, ¿no? Y algún tipo de. Pasa, pasa. Ay, no quiere pasar. Ahí está. Y las IVPs acá ya usamos también pues en úlceras, evidentemente. En úlceras por aspirina, ¿no? Por aspirina, tal vez por algún tipo de gastritis crónica, por el Helicobacter pylori. También se utiliza en pacientes con el H. pylori en terapia triple o terapia cuádruple, ¿no? Úlceras por aspirina, que en este caso sí o sí se usa, apariencia de hemorragias o resangrado, ¿no? También usamos en resangrado, también, ¿no? Resangrado. Tal vez en zonas que ya han sido tal vez bien compactadas, ¿no? Algún vaso expuesto. Sucralfato también indicamos que era tal vez para algún tipo de enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Misoprostol, análogo del ANPG2, se usa para úlcera por aspirina, pero hoy por hoy se dejó de usar. El bismuto está formado por el subsilasilato y el subcitrato, ¿no? O sea, el subsilasilato de bismuto y el subcitrato de bismuto es la composición del bismuto. Entonces está compuesto por el subsilasilato de bismuto y el subcitrato de bismuto. Promueven la formación de moco y recubren las úlceras, ¿no? Algo importante del bismuto, aparte de ser usado en la terapia cuádruple, va a ser también en este caso tratamiento de algún tipo de afección, ¿no? No, bueno, también se usa, también tiene acción sobre las toxinas o las enterotoxinas de E. coli, por ende también se usa para tratamiento de diarrea del viajero, ¿no? Usado para terapia cuádruple contra el Helicobacter pylori, el BOM, el bismuto, el profesor metronidazol y tetraciclinas, y es seguro y provoca inofensivamente heces negras y lengua negra junto con algún tipo de estreñimiento o heces sólidas, ¿no? Entonces, bismuto conformado por el subsilasilato de bismuto y el subcitrato de bismuto. También indicamos de qué presenta diarrea por el viajero, ¿no? Entonces, si te pregunta, dígame algún protector gástrico, de mucosa gástrica, que también tenga función o pueda ser administrado en pacientes con infección por enterotoxinas de E. coli o E. coli enterotoxigénica, bismuto, que casualmente en segunda terapia cuádruple. Los procinéticos, en este caso, hablaríamos el betanecol y la neostimina. Algo importante acá mencionar es que los procinéticos son aquellos que estimulan la motilidad del tracto gastrointestinal, pero también tenemos que ver, ¿no?, a qué nivel. Este es el esófago, este es el estómago, este es el píloro, el duodeno, ¿no? Y acá está ya todo el contenido, las asas intestinales. El betanecol usualmente actúa a nivel del esófago y del estómago, ¿no? Entonces va a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, lo cual va a dar lugar a evitar algún tipo de reflujo gastroesofágico y también va a movilizar el alimento gástrico desde el estómago hacia el intestino delgado, lo que se podría presentar algún tipo de gastroparesia, ¿no? Gastroparesia y gastroesofágico, ¿no? Y la neostigmina actúa desde el estómago al intestino delgado, ¿no?, o colon como tal, ¿no? Y usualmente también se usa como tratamiento para la enfermedad o el síndrome de colon pseudo obstructivo, que no es más que eso, ¿no?, la hipertrofia como tal del tubo digestivo del colon, y como tal este es el lumen, pero como es muy pequeño no va a dar lugar al paso de alimentos, ¿no? Se da intravenosa en pacientes hospitalizados con infección aguda de colon o que presentan la pseudo obstrucción colónica en neostigmina, ¿verdad? También podría presentar celorrea, náusea, vómitos, diarrea y bradicardia, porque a fin de cuentas estos son medicamentos parasimpático-miméticos, ¿no? Entonces la celorrea, también que puede presentarse algún tipo de miosis, somnolencia, bradicardia, apnea, bradilalia. Sería normal que se presente en este tipo de pacientes. Ahora hablamos de más tipos de procinéticos. En este caso hablaremos de los que van a actuar a nivel del esófago, sobre todo, que sería la metoclopramida y la domperidona, ¿no?, que son fármacos antieméticos, ¿no?, porque tienen antagonistas a nivel de H2, ¿no?, efecto procinético, y aumenta la amplitud del peristaltismo esofágico, o sea que va a aumentar la presión esofágica inferior, e incrementa la presión del esfínter esofágico inferior, que ahí está indicado, y favorecen el vaciamiento gástrico y no tienen efectos sobre el intestino delgado ni motilidad de colon. O sea que
En cuanto a estos, que es la metoclopramida y la domperidona, van a actuar a nivel del esófago y gastro, que es en este caso el estómago, ¿no? Esófago aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y gastro aumentan como tal la motilidad, ¿no? Se aumenta como tal la contracción del esfínter esofágico inferior, tengamos en cuenta que va a dar lugar, y esto no hace falta que nosotros seamos que pongan en cuenta, a que se cierre este mismo y no dé lugar a la salida de elementos del estómago, del estómago al esófago, ¿no? O sea que son antieméticos, ¿no? Esófago. En cuanto al estómago, aumenta la motilidad, por ende va también va el vaciamiento gástrico en caso de gastroparesis, ¿no? Eh, También van a dar lugar al bloqueo de la zona hematógena, perdón, hemetógena, ¿no? O sea, inhiben como tal el área postrema, ¿no? Entonces está indicada en reflujo gastroesofágico sintomático, sin erosión, en alteraciones del vaciamiento gástrico, porque indicamos de que todo a nivel de la gastroparesia, en dispersión ulcerosa, en prevención del vómito, sobre todo, ¿no? Que son en este caso los antibióticos, sobre todo la metoclopramida, como también la dompridona, pero también va a presentar otros efectos adversos, ¿no? Y es uno de estos de que estimula la lactancia en el puerperio, ¿no? Sobre todo la domperidona. Usualmente se le da dompridona porque estimula la formación de leche para que el neonato pueda lactar como tal, ¿no? La metoclopramida en el sistema nervioso central indicamos de que primero inhibía como tal eh, el área postrema, para empezar, y también daba lugar a efectos extraperitoneales, ¿no? Como la distonía, acaticia, intranquilidad, manifestaciones parkinsonianas, ¿no? Movimiento errático fino, ¿no? También tenemos que evaluar la prolactina, que era importante también para la formación de leche, porque en este caso la dompridona también tiene una función a nivel de esto mismo, y tenemos que evitar su uso a largo plazo. Entonces, antiméticos, indicamos que sería la metoclopramida y la domperidona, que van a aumentar la motilidad a nivel del esófago, que es esto, y del estómago, ¿no? Es importante mencionar eso, sí, porque también va a actuar a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo el área postrema. Ambos son antiméticos, que aparte de ser antiméticos, también podrían funcionar para algún tipo de reflujo gastroesofágico, ya sea complicado o no complicado. Sobre todo los que no presentan complicación. Algún tipo de gastroparesia, eh, dispersión ulcerosa, antiemético, evidentemente, y también damos domperidona en pacientes que recién daron a luz. Y eso sería todo.